Ideas para Duque TV. Publicación de losdanieles.com. Compartir contenido. Daniel Sampero Espina. Almohadilla Ideas para Duque TV. Es lunes y una nueva emisión del programa de televisión del presidente está por comenzar. Hay nerviosismo en el set de Palacio. María Paula Correa, su mano derecha, ya cuadró el pote de gel con el que siempre decoran la mesa y le advirtió que no lo use a modo de gomina. En mangas de camisa, el mandatario última detalles. ¿Cuál es mi chaqueta, que ya casi vamos al aire? Pregunta, con la ansiedad en la boca. La que dice Iván Duque, responde Hassan Nazar. ¿Y mi termo? Pregunta presuroso. El que dice Iván Duque le señala de nuevo su consejero. Se respira adrenalina. El director del DANE maquilla la frente presidencial como si fuera un informe de cifras y con un par de retoques la deja como la atenida gestión de la vicepresidenta, sin ningún tipo de brillo. Vamos al aire, anuncia el ministro Carrasquilla. ¿Ya es la hora? No, digo en general, vamos mal. Si no le metemos banca privada a esto, no salimos. ¿No salimos al aire? Se preocupa el presidente. Está nervioso. Le quedan todavía algunos breves minutos para repasar la emisión de su programa de hoy que no se llama Aló, presidente, como el de su vecino, sino Conéctate con Duque, un hombre bastante inferior al ochentero, el Duque de Hazzard, que él mismo propuso y que el jefe eterno del canal no autorizó. ¿Alcanzo a un brownie? Pregunta el mandatario. El último, concede María Paula Correa, su mano derecha. Y rápido. ¿Hoy sí podré sacar la guitarra? No es momento, dice Hassan. Pero los presidentes de otros países lo hacen, miren a Maduro o a Bucaram. Miren a Piero. Piero no es presidente. El programa no puede ser hablar y hablar, cualquier talk show tiene segmentos, se queja. A diferencia del brownie, que devora en instantes, la negativa no le gusta. Desde que llegó Hassan Nazar siente que no le permiten crear. Aquel programa en que invitó a William Vinasco para narrar el gol de Colombia contra el coronavirus, el partido quedó Colombia 1, COVID-19, fue el que más se gozó. Pero es la única idea que le han admitido. Por lo demás, siente que le coartan su creatividad, que no lo deja ser ese hombre repentista y multifacético que mostró ser en elecciones. Despediría a Hassan, pero se quedaría sin el hombre que le lee el futuro. Presidente, se acerca, precisamente, el propio Hassan, teléfono en mano, se nos viene otro escándalo. Hace unos años escribí este trino, un trino quejándome de que el gobierno derroche dinero, ¿ha habido algún gasto importante? Aparte de los 9.600 millones en camionetas. Gastaron 9.600 millones en camionetas. Pues sí, para que no nos critiquen por usar el avión presidencial. Pero en los trinos hablo de publicidad, ¿ha habido gastos en publicidad que mi yo del pasado pudiera criticar? Salvo los 3.350 millones en publicidad, ninguno, responde, seguro, el presidente. Gastamos toda esa plata en publicidad en plena pandemia. Se asombra Hassan. En manejo de redes, sí. Para crear tendencias, para posicionar el programa. ¿El de gobierno? El de televisión, Hassan, al fin me siento a gusto. Quiero que en esto sí me vaya bien. Y seguramente sucederá. El programa ha resultado un éxito, y la emisión de hoy viene con un anuncio que disparará la audiencia al mismo nivel del capítulo en que entrevisto a la doctora Lina Triana, experta en rejuvenecimiento vaginal, anunciará que los niños podrán salir 3 veces a la semana, jugada maestra para que la medida incluya a Andrés Felipe Arias. Pensó invitar a el cantante del gol para contarlo, pero sería repetir la fórmula del éxito, y él se quiere reinventar, como le insiste a su equipo. Por eso aceptó lanzar la exclusiva con un ministro. Con cualquiera, dijo en su momento, menos el señor de allá, que siempre pide la palabra y nunca habla. Y no para de moverse, me desconcentra. Ni siquiera me sé el nombre, porque ese tampoco lo designé yo. Ese, presidente, es el traductor de señas. Alicia Arango da la voz de que quedan 5 minutos. Ya está listo el cojín en el asiento del ministro Malagón. Es el mismo que usarán en el programa, el presidente les responde a los niños. El mismo ministro, se entiende. María Paula Correa pide que repase el libreto. Habrá un segmento de medidas contra el virus en que anunciará la inversión en equipos para el ESMAD. El corte tipo televentas que propuso, en que la ministra de Ciencia promovería un menjurje contra el cáncer, no fue aprobado, otra frustración. En cambio, entrevistará de nuevo al ministro de Salud y al director del Planeación, al que le dieron instrucciones para que hable más despacio, porque modula a la velocidad de Juan Guaidó y el traductor de señas siempre termina con dolor de vaso. Cuando pase a la oposición, chuzarlo resultará un esfuerzo infructuoso. Presidente, a propósito, no nos han autorizado hablar de las chuzadas, le advierte Nazar. De vacunas, sí, de chuzadas, no, entendido. Otra pregunta, amigo periodista, bromea el mandatario. La ministra de Energía prende las luces. María Paula Correa inicia el conteo.
El presidente se distrae observando al traductor de señas, pero logra concentrarse cuando Hassan Nasser grita al aire, entonces saluda a la familia colombiana y comienza una nueva emisión del Duque de Hazzard. Compartir contenido. Lo que contó un pollo crudo. Publicación de losdanieles.com. Compartir contenido. Daniel Samper Pisano. Almohadilla lo que contó un pollo crudo. En las últimas semanas hemos visto el arca de Noé surcando olas de cemento. Una osa en Valledupar, un zorro en Bogotá, monos en plazas de Nueva Delhi, un puma en un parqueadero chileno, patos en los contaminados canales de Venecia, canguros en las alamedas australianas, jabalíes que osan el asfalto en Israel, delfines en la bahía de Cartagena, donde los últimos avistamientos eran hijos del ejecutivo. Y debut en América del moscardón asesino, temible y enorme insecto asiático cuyo pasatiempo es decapitar abejas y atacar ciudadanos. Este bicho, lo siento, también es naturaleza. No es preciso ser Walt Disney ni San Francisco de Asís para entender lo que cuentan los animales. Su mensaje dice: así como 2 siglos de inconsciencia ecológica pueden acabar con el mundo, es asombrosa la noble capacidad del medio ambiente para renacer. Bastaron 8 semanas de encierro ciudadano para que la naturaleza, agraviada y curiosa, se asomara al antiguo reino del Homo sapiens. Lo sorprendente no es que estos animales salgan de las madrigueras donde se refugiaban del ruido, el humo, el neón y el mamífero que usa sombrero, lo insólito es que todavía existan. Si no hubiera visto con mis ojos una iguana en el comedor de una casa rural, no habría creído que un lagarto prehistórico de casi 2 metros surgía de los matorrales en pos de comida. Aún podemos esperar nuevos milagros. Un cóndor hizo historia al poner un huevo en el aviario de Cartagena, otros 2 balconeaban en Chile y un festival de guacamayos se apoderó de un edificio. A lo mejor un día bostezarán de nuevo los caimanes en el Magdalena y graznará el ave negra de María. Los traviesos visitantes testimonian la generosidad de la naturaleza, que con poquita tregua que le den puede en muchos casos regenerarse. No hay que creer, pues, en los certificados de defunción que expiden funcionarios y negociantes a reservas naturales o pretexto de que, por estar heridas, hay que violarlas a fondo. Como una parte de la reserva Van del Haman fue urbanizada, edifíquenla toda. Como algunos predios en el Tayrona son privados, parcelen el parque. ¿Cómo se me lesionó la mano, doctor? Vaya cortándome el brazo. El hombre ha perpetrado crímenes imperdonables contra la naturaleza, entre ellos la desaparición de animales, selva y aire respirable. Pero la extinción de otros muchos seres es un falso positivo. Están vivos. Si les damos la oportunidad, regresarán. Eso nos han contado los zorros, los osos, las iguanas. Otro animal se encargó de informarnos que la epidemia pasará, pero perdurará otra plaga más vieja, más cerca y más mortífera. Un impúdico pollo crudo se inmoló en cierto barrio bogotano de estrato subestrato y permitió que muchos colombianos conocieran cómo viven millones de sus compatriotas. Ese pollo, en realidad eran 200, fue la comida que rebuscó un pastor para aliviar el hambre de cientos de personas, entre ellos numerosos niños, que pasaban la noche en las aceras desprotegidos de toda precaución sanitaria. A muchas familias las habían echado por no tener los 5.000 pesos diarios para el inquilinato, buena parte llevaban días casi sin comer y no les permitían trabajar en la calle, origen de su sustento. Más de 300 madres negras víctimas de la violencia tuvieron que pedir limosna pues ya no podían vender chontaduro, cucas y cocadas en las esquinas. Otros eran venezolanos que vinieron en busca del paraíso y se encontraron con un infierno, porque la miseria no sabe de nacionalidades. Ante el acoso del hambre, el peligro del virus pasó a segundo plano y la gente se desentendió de tapabocas, guantes y distancias de seguridad. El propio pastor aceptó resignado que un estómago vacío no razona. A estas gentes indefensas se les apareció el pollo crudo, y gracias a él la televisión mostró que lo compartieron con esa solidaridad que solo tienen los pobres. Es triste decirlo, pero cientos de miles de colombianos nunca habían visto escenas de hambruna y hacinamiento como estas, y tampoco zorros en los jardines, ni osos en las avenidas. Son 2 relatos que deja la pandemia en este país donde algunos magnates viajan en alas de sus jets privados y millones sueñan con comer media ala de pollo, aunque sea crudo. Esquirlas. 1. Dicen que la pugna entre Iván Duque y Claudia López es de tigre contra león. Parece metáfora, pero, a instancias del hombre, tigre y león se han enfrentado muchas veces durante siglos. Las estadísticas favorecen al de rayas. Según el Instituto Smithsonian, frente a frente, el tigre ganará. Hay, sin embargo, un animal que los vence a ambos, el toro bravo.
Ha combatido contra todo tipo de felinos en espectáculos grotescos y siempre ganó. Rey poderoso de soberbia belleza, se extinguirá irremediablemente a medida que desaparezcan las corridas taurinas. Ahora bien, ¿cuál es el toro capaz de vapulear tanto a Claudia como a Duque? Que lo averigüe el Smithsonian. 2. Apagón. Nos ordenan no salir de casa. Y una vez enjaulados, la desinformada y desinformadora Enel Codensa corta la luz durante quién sabe cuántos días, nada de nevera, comidas perdidas, internet, ni teletrabajo ni teleescuela, computador, TV, radio, electrodomésticos. Esta es Colombia, Iván. Descargar archivo. Compartir contenido. El fajo poético. Publicación de losdanieles.com. Compartir contenido. Por Daniel Coronel. Numeral El fajo poético. 2 millones de pesos en efectivo encontró el investigador del CTI, José Orlando Rosso Villamil, dentro de un paquete con publicaciones de poesía que le entregó un abogado de la organización Servimos, después de efectuar una inspección judicial en la sede de esa empresa. Servimos es la compañía bandera de Carlos Eduardo Gutiérrez Villegas, polémico y exitoso prestamista, sobre quien hablamos en la columna El Fundador. Por cierto, el señor Gutiérrez me dijo sobre el contenido de esa columna, es ajustado a la verdad. Todo lo que ha escrito, 100%, es correcto. No tengo una sola solicitud que hacerle. El investigador Rosso, por orden de la Fiscalía, realizó en 2017 una inspección a la oficina de Servimos en la calle 72 con carrera séptima en Bogotá. Allí fue atendido inicialmente por José Alfredo Gutiérrez Villegas, hermano y socio de Carlos Eduardo Gutiérrez, y además esposo de Jimena Lombana Villalba, hoy alta funcionaria de la Procuraduría. Lo que sucedió después está narrado en el documento oficial de la Fiscalía. Dejó escrito el investigador que quien atendió la diligencia mencionó que el inmueble es de uso exclusivo de la familia Gutiérrez Villegas y que algunos integrantes tienen allí su oficina, entre ellos la señora Gloria Luz, quien lleva a cabo allí tertulias literarias. En su relato mencionó que al salir fue abordado por el abogado Uriel Augusto Gutiérrez Gutiérrez, quien para efectos legales funge como representante legal de la organización Servimos SAS. Él le hizo entrega de un estuche contentivo de un ejemplar de revistas de poesía que, según su dicho, son donadas de forma continua a varias instituciones de educación media y primaria. Al abrir en su casa el empaque que contenía las revistas, encontró la suma de 2 millones de pesos, 2 millones de dólares, en billetes cuya denominación era de 50.000 pesos, 50.000 dólares. El fajo de efectivo puesto entre las publicaciones poéticas fue inmediatamente interpretado por el investigador como un intento de soborno. Al percatarse de tal irregularidad, el señor Rosso Villamil se comunicó con el abogado para expresarle la gravedad de su conducta y para informarle que sin perjuicio de las acciones judiciales que dicha actuación puede acarrear, le devolvería el dinero. La inspección judicial fue ordenada por la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema que investigaba la existencia de una presunta red de corrupción, de la que hacían parte el director nacional anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, hoy condenado y preso en Estados Unidos, el abogado Leonardo Pinilla, alias El Porcino, también condenado dentro del proceso del cartel de la toga, otras 2 funcionarias de la Fiscalía y el empresario Carlos Eduardo Gutiérrez, accionista mayoritario de Servimos. Gutiérrez me aseguró que no ha tenido relación con Luis Gustavo Moreno y que tampoco conoce a las otras personas mencionadas en el reporte de la Fiscalía. Sobre la plata que le apareció al investigador en el paquete de poesía, tiene su versión. ¿Cómo te parece que allá en la 72 funciona una sucursal de Servimos? Allá se mantiene una caja de efectivo de hasta 10 millones de pesos, afirma Carlos Eduardo Gutiérrez. Resulta que hay un maletín que yo regalo de Servimos en época de Navidad. Y en ese maletín van libros de poesía. Iba un maletín, con elementos de ancheta, porque era época de Navidad. Lo que el señor Gutiérrez califica como un malentendido, empezó, según él, por el error de una secretaria. Cuando se fue a almorzar, en vez de dejar la plata donde se deja el dinero y porque se estaban repartiendo los maletines de Navidad, ella cogió al fondo de la oficina y puso los recursos ahí. Yo no estaba, aclara enfáticamente. Esto me lo cuenta Uriel Gutiérrez. Y Uriel Gutiérrez coge un maletín, hay que los maletines, que se los están llevando. Y salió. Viendo al señor en el ascensor, coge un maletín y lo entrega, entre 100 maletines, y el señor se lleva su maletín. Y preciso, de todos los maletines, el que le dieron al investigador de la Fiscalía resultó ser el que había usado la secretaria para guardar el efectivo.
Apareció la plata y el tipo muy honesto devolvió la plata, pero fue y denunció a Uriel en la fiscalía. A Clara Guterres que él nada tuvo que ver. Es que ese episodio no es mío. No es mío. No es mío. Es un episodio ajeno a Carlos Eduardo Gutiérrez. Ah, y Uriel Gutiérrez no es familiar mío. Carlos Eduardo Gutiérrez no sabe lo que ha pasado con la investigación de la Fiscalía por sus supuestas relaciones con Luis Gustavo Moreno y su cómplice. Desconoce, también, el curso que haya tomado la investigación contra su antiguo empleado, Uriel Gutiérrez, por el presunto intento de soborno. Lo que te diga es ajeno a mí. No conozco absolutamente nada. Lo que sé es que eso no tuvo ninguna trascendencia. Fue un hecho fortuito, doctor coronel. No tiene ninguna relevancia, absolutamente nada. El abogado Uriel Gutiérrez ya no trabaja para él sino para la Contraloría General de la República. Sobre Carlos Eduardo Gutiérrez, conocido por su apoyo a políticos como Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez, alguien me dijo esta semana que era un visionario. Un hombre que se adelanta a su tiempo. Ya empiezo a entender por qué. Él dice que el maletín era parte de unos regalos que estaba repartiendo por Navidad y al investigador se lo entregaron en septiembre. Compartir contenido.